buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta reunión virtual, ¿no?, sobre el trabajo fin de máster. Como sabéis, esta es una asignatura fundamental para acabar el máster. Y bueno, la vemos un poco lejana, pero ya la tenemos cerca, ¿no? Ya prácticamente habéis terminado todas las otras asignaturas. Nos quedan 4 cositas ya por terminar y ya hay que ir pensando en este trabajo fin de máster. Como sabéis, yo soy el coordinador por ahora de la asignatura, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a dividir estas microintervenciones en 2 sesiones, ¿no? Una que vemos hoy, ¿no?, que es sobre el procedimiento y los trámites, fundamentalmente, los trámites administrativos, que son fundamentales, y el próximo día vamos a ver una sesión sobre contenido y formato, ¿vale? Que quizás es una de las más importantes para vosotros, ¿vale? Porque nos va a permitir, pues, vencer un poco el borrador o el documento en blanco. Y yo voy a dar una serie de nociones, porque como ahora veréis, hay una fase a la hora de elegir tutor del TFM, que es una fase en la que vosotros hacéis una propuesta. Entonces, cuando uno hace la propuesta, pues debe tener un documento, un trabajo que esté ya bastante bien planificado, ¿no? Bueno, pues como os decía, en la sesión de hoy lo que vamos a ver son estos procedimientos y los trámites necesarios. Básicamente todo lo que yo os cuento lo tenéis en la normativa oficial tanto de la titulación del máster como en el reglamento del trabajo fin de máster. Este reglamento, aquí esta presentación también os la pasaré, tenéis el enlace, ¿de acuerdo? Lo voy a mostrar brevemente a la página de la facultad, en este caso colgando de posgrado el marketing en nuestra titulación, y luego desde ahí hay una pestaña que nos lleva al trabajo fin de máster. Y aquí tenemos tanto la documentación, el reglamento, como los distintos procedimientos y anexos, así como el cronograma que ahora os mostraré, ¿de acuerdo? Lo digo por si alguno quiere echarle un vistazo. Aquí podéis ver toda la documentación que es necesaria, que como veis son una serie de documentos ya oficiales que tienen que rellenar tanto el estudiante como el tutor o tutores según la fase en la que se encuentre. Y luego aquí tenemos un cronograma actualizado, ¿de acuerdo? En este caso es para el curso 24-25, que ahora desglosaré un poco. También en esta presentación que yo os doy tenéis un enlace a la verificación del título. Insisto, ya esto ya no es el TFM, sino a el documento oficial de validación de nuestra propia titulación, ¿vale? Para que sepáis un poco, bueno, pues cómo se estructuran todas las asignaturas y en este caso el trabajo fin de máster. Pero el que más me interesa a mí sería este reglamento. De tal manera que aquí está toda la información sobre en qué consiste el TFM, quién puede realizarlo, las fases, etcétera. Es decir, todo lo que yo os voy a contar viene mucho más especificado en este documento. Así que siempre me remitiré a él, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿qué es el trabajo fin de máster? Pues como sabéis, en nuestro caso es una asignatura obligatoria que tiene 16 créditos, nada menos, ¿de acuerdo? Tiene un peso muy, muy importante. De hecho, en esta convocatoria en concreto después de la verificación del título, se incrementaron estos créditos, por tanto, tiene un número de horas de trabajo por parte del estudiante bastante considerable. Y como sabéis, consiste finalmente en un trabajo que debe ser original, por supuesto debe ser individual, ¿no?, que evidencie las competencias que había adquirido en la realización del máster, ¿vale? Eso ya nos adelanta un poco lo que veremos en la próxima sesión sobre qué contenido podría tener. Pues básicamente podría ser el desarrollo en profundidad o en conjunto de cualquiera de las asignaturas que vosotros habéis visto, tanto desde un ámbito más investigador como de un ámbito más práctico. Por tanto, el objetivo principal, como os digo, es tener un documento, un trabajo que evidencie esas competencias, tanto genéricas como específicas, que deberíais haber adquirido o estar adquiriendo con la realización del posgrado. En este caso, esas competencias genéricas y específicas las podéis ver detenidamente en la memoria de verificación, tanto por asignatura como por el propio trabajo fin de máster. Como os digo, el carácter del documento es fundamentalmente original e individual, aunque el reglamento bueno, pues también permite la excepción de que existan trabajos de fin de máster grupales derivados, ¿no? Esto, bueno, ahí lo tenéis mucho más especificado. Si os digo la verdad, no es frecuente, normalmente suelen ser trabajos individuales, ¿no? Y para poder bueno, superar el trabajo fin de máster,
una vez que se realizan todos los procesos, que ahora os comentaré, la evaluación la hace en un 60% el tutor o tutores y el restante 40% en un acto de defensa pública presencial que se hace. De tal manera que, insisto, el tutor o tutores puntuarían ese trabajo hasta 6 puntos y los otros 4 restantes hasta 10 lo haría por parte de un tribunal. Ese tribunal se conforma con el profesorado del máster y se seleccionan en base a una serie de criterios que además nosotros vamos aleatorizando la selección de tal manera que todos los profesores y profesoras del título pues puedan formar parte de estos tribunales, ¿de acuerdo? Y está balanceado normalmente por la asignatura o la área, mejor dicho, a la que pertenecen los distintos tutores y profesoras, ¿no? Bueno, básicamente, cuando vosotros matriculáis del TFM, esto os va a dar derecho a poder participar en 2 convocatorias, es decir, la defensa en 2 convocatorias, en el caso de que se suspendiera en una segunda convocatoria, ¿de acuerdo? Y hay que tener como mínimo, para poderse matricular del TFM, aprobado, o en este caso, al menos 30 créditos, ¿vale? Y además, según él verifica, para poder defender es necesario también aprobar o estar matriculado, porque casi son coetáneos en el tiempo, tener la asignatura de prácticas para solicitar la defensa, ¿vale? Insisto, esto en el reglamento lo tenéis mucho más especificado. ¿Cuáles son estas convocatorias que nosotros tenemos? Pues básicamente hay una primera ordinaria que es en el mes de febrero, ¿de acuerdo? Y una segunda ordinaria que es entre el mes de junio y julio, ¿de acuerdo? Y luego estarían las extraordinarias, la primera sería la de repetidores, que es en el mes de noviembre, y una segunda extraordinaria denominada de finalización de estudios, que es en diciembre, ¿de acuerdo? Es importante siempre consultar el cronograma, sobre todo el cronograma actualizado que tenéis en la web y que también tenéis en el campus virtual en la asignatura de trabajo fin de máster a la que se os matricula una vez que, o se os da acceso una vez que os matriculáis, ¿de acuerdo? Como decía, con esta matrícula de la asignatura tenéis derecho a 2 convocatorias. Aquí os enseño el cronograma que tenemos actualmente, donde podéis ver las distintas fases de adjudicación que hay ahora, que os voy a mencionar, pero básicamente indicaros que existen 2 fases, una de ellas donde el propio estudiante, a través de la creación de un documento, donde evidencia o indica cuál es el plan de trabajo, qué objetivos querría hacer, pues se lo propone a los tutores que deseen y de manera libre los tutores y el estudiante acuerdan cerrar un tema de trabajo, ¿vale? Dependiendo del itinerario al que pertenezcáis, ¿no? Si es del itinerario profesional o del itinerario académico, ¿de acuerdo? O en este caso dependiendo de esas asignaturas que vosotros habéis cursado, como sabéis. Y luego hay una segunda fase que es que si no se han cerrado de manera, un acuerdo entre los tutores y el propio estudiante, existe una propuesta por parte de los distintos departamentos y de los profesores donde se van indicando los temas que estos profesores del máster podrían o les interesaría dirigir. Y en este caso serían los estudiantes que no han cerrado un preacuerdo previo los que seleccionan estos trabajos. Y se les adjudica por un algoritmo que está básicamente estructurado por el número de créditos que tiene superado ese alumno o alumna y la puntuación que tiene en el expediente, ¿de acuerdo? Y conforme se van seleccionando esos tutores o tutoras, esos trabajos o esos principios de trabajo, van asignándose de forma jerárquica, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenéis un poco las fechas. Básicamente deciros que en este caso, para la gente de este año, de trabajo fin de máster, ya hemos tenido la convocatoria del mes de febrero, como podéis ver, esta sería la primera. La segunda de ordinaria, que sería de junio y julio, como veis, la tienen en julio de 2025. En vuestro caso, pues sería aproximadamente unos días parecidos, semana arriba abajo, del mes de febrero del 26, que sería la primera convocatoria, y la segunda sería en julio del año 2026. Y esta que vosotros veis aquí, que ya es pasada, sería la extraordinaria, ¿no? Serían de alumnos pues que ya venían arrastrados de otro año. Como decía, eso lo he enseñado en cronograma. Nuevamente os vuelvo a comentar. Hay una fase, como os decía, de preacuerdo, esa es la primera de todas, que es muy importante, donde el estudiante es el que propone el tema a los tutores, ¿no? Y eso es lo que veremos el próximo día. Yo os voy a dar una serie de indicaciones sobre cómo debería ser ese documento que vosotros le proponéis. Porque no es simplemente contactar por email a los profesores y que ellos os digan, vale, cierro un trabajo con vosotros, sino que debéis llevar una propuesta seria y una propuesta que si está previamente trabajada, pues mucho mejor.
Como decía, si no conseguí un preacuerdo, ¿vale? Que no es raro, ¿no? No conseguirlo, porque, bueno, no habéis sido capaces de vender esta propuesta de tema, indicaros que ningún estudiante se queda sin tutores en este caso de tutorización, o sea, eso no va a ocurrir. La siguiente fase, que sería la fase 2, es esta selección de temas donde los departamentos, como he dicho hace un momento, publican una serie de temas disponibles y a través de un algoritmo de asignación que se basa fundamentalmente en el número de créditos que tengáis superados y la calificación del expediente, esa persona podrá ir cerrando esos acuerdos, ¿vale? Importante también decir que recomendamos desde la coordinación del máster y bueno, yo mismo como coordinador del TFM, yo recomiendo en lo medida de lo posible la cotutorización, es decir, o bien cerrar un preacuerdo con 2 tutores, ¿vale? O intentar en la medida de lo posible, que ya lo tenemos, se lo hemos indicado a los profesores, sobre todo profesores de distintas áreas, que ellos mismos hagan la propuesta de un tema común. ¿Por qué? Porque tener dos tutores o 2 cotutores en este caso, pues da un enfoque más multidisciplinar y generalmente suele ser más enriquecedor, ¿no? Luego, como os decía, esta es la puntuación, el 60% sería la puntuación que dan los tutores, que está basada en una rúbrica. Esas rúbricas también las tenéis disponibles, ¿de acuerdo? Es decir, es qué elementos son los que debe puntuar el tutor, ¿de acuerdo? Y luego el tribunal exactamente, es decir, qué elementos valora ese tribunal que está compuesto, como os decía antes, por profesores del título y los tribunales son generalmente de 3 profesores, ¿vale? O profesoras. Indicar básicamente que lo que puntúa ese tribunal es específicamente la defensa del proyecto, la defensa del trabajo fin de máster, puesto que todo lo que tiene que ver con contenido ya lo han valorado previamente los tutores, ¿de acuerdo? Como decía, el trabajo finalmente, el contenido, que lo vamos a ver el próximo día, pero dar una pincelada, es un trabajo original que tiene que demostrar, insisto, las competencias del máster. Por tanto, vosotros ya podéis ir pensando qué posible propuesta podría ser interesante. Pero además, como sabéis, podéis orientarlo hacia esta parte más investigadora o más profesional, más aplicada a la práctica, dependiendo del itinerario en el que estéis o hayáis seleccionado, ¿no? Básicamente, esto sería lo fundamental. Ahora, una vez que imaginar que ya habéis seleccionado o tenéis el tutor, lleváis un tiempo trabajando, ya tenéis más o menos clara esa estructura. ¿Qué se requiere para esta defensa? Como os decía antes, tener ese mínimo para poderse matricular de 30 créditos aprobados, ¿de acuerdo? Y es importante, como os decía antes, según él verifica, tener esa asignatura de práctica, cursando o finalizada para poder defender, ¿de acuerdo? No para inscribirse en el trabajo fin de máster. Hay una serie de criterios administrativos que ahora os voy a indicar, porque se necesita, como podréis imaginar, una conformidad por parte de los tutores para poder defender el trabajo. Ese trabajo, además, existe una serie de pautas donde se debe subir, como ahora os indicaré, a una URL que tiene la secretaría del centro, ¿de acuerdo? Para dar validez a todo el proceso. Y en todos esos momentos debe haber una conformidad por parte de los tutores, ¿no? Y también indicaros que es responsabilidad tanto del estudiante como de los tutores velar por la originalidad, en este caso, que no exista plagio en el trabajo. También indicaros que, como hay cierta preocupación por las cuestiones vinculadas con el uso de inteligencia artificial, bueno, pues si se ha usado en alguno de esos niveles o en alguna de las etapas, se debe indicar, ¿vale? Como ya sabéis. De todas formas, os daremos mucha más información por escrito sobre cómo hacer esto, ¿no? Como decía, ¿cuáles son entonces los trámites? Hace un momento lo acabo de resumir, ahora los detallo un poco más en profundidad. El estudiante lo que debe hacer una vez que tiene ese manuscrito hecho, pues es subir la memoria del trabajo fin de máster en formato PDF, ¿de acuerdo? ¿Dónde la sube? En la asignatura del campus virtual, ¿de acuerdo? Y además debe subir una declaración responsable y de autoría del trabajo que debe estar firmada por él o por ella. Y luego a través de secretaría existe un formulario web que solamente se abre en los periodos que os he enseñado en el cronograma anterior, ¿vale? Vosotros para el año próximo, para el curso próximo, tendréis vuestro propio cronograma y veréis muy claramente en qué periodo se abre ese formulario. Y en ese formulario, pues, lógicamente, se completa con datos personales y se sube, en este caso, un fichero del manuscrito del TFM, pero en este caso en formato Word, ¿vale? Que tiene que tener el título exacto del TFM, también debe contener un resumen,
tal y como aparece en esa memoria PDF que habéis debido subir al campus virtual. Y además se debe subir a la secretaría un anexo 5, ¿de acuerdo? Todos esos anexos los tenéis enumerados en el enlace web que yo he puesto de la web de la facultad, del TFM. Y ese anexo 5 es fundamental porque es la autorización tanto para el depósito como para la defensa. Esto lo que evita es que un estudiante de manera unívoca, ¿no? Pues desee presentar el trabajo y no cuente con la conformidad de los tutores. Esto es fundamental. Es un trabajo conjunto entre estudiantes y tutores, ¿vale? Y luego los tutores también tienen una responsabilidad en cuanto al TFM. Bueno, pues firmar, lógicamente, ese anexo 5, ¿vale? Y entregárselo a tiempo al estudiante. Emitir además un informe de valoración final, que es esa puntuación que va hasta 6, como os decía, y además deben subir dicha calificación al campus para que la coordinación del título pues podamos saber en qué momento o en qué etapa se encuentra ese TFM y por supuesto luego darle esa información a los tribunales para que se puedan completar las actas, ¿de acuerdo? Esto es importante. De todas formas, nosotros en todas las etapas que habéis visto anteriormente en el cronograma, estamos continuamente contactando con vosotros pues, para que sepáis un poco cómo funciona. Indicaros pues algo que preocupa mucho, como es lógico, ¿no? A todos nos preocupa, el control de plagio y las posibles consecuencias. Como sabéis, la universidad tiene implementado en el campus virtual Turnitin y otras herramientas anexas que estamos empezando a utilizar con el objetivo de evitar pues, que los trabajos no sean originales, que creo que este no es el propósito de ninguno de los que estáis aquí, ¿no? El plagio, según está recogido en nuestro reglamento y nuestra normativa, tanto la copia total o parcial sin una cita adecuada, ¿de acuerdo? Es una falta considerada como grave y esto podría dar una serie de consecuencias, en concreto por la calificación de suspenso, es decir, 0 en la asignatura, así viene reflejado en nuestra normativa. Y además podría incluso iniciarse una serie de procedimientos sancionadores por parte de la universidad dependiendo del nivel y del grado de alevosía, ¿no? Con el que se haya cometido esta infracción, ¿no? Por tanto, el próximo día yo os voy a dar unas nociones muy breves sobre, incluso os voy a referenciar información al respecto, ¿vale? Sobre cómo deberíamos referenciar o dar algunos consejos, ¿no? De preparación del documento y finalmente, bueno, insisto, cómo poder utilizar un gestor de referencia y cómo citar adecuadamente y parafrasear adecuadamente. Luego, algo que no es frecuente, pero bueno, podría darse, es imaginar que vosotros comenzáis a hacer el trabajo y por algún motivo, bueno, por circunstancias, decidís cambiar de tutor, ¿no? O incluso cambiar de tema. Pues es importante que sepáis que tanto el cambio de tema como el cambio de tutor debe solicitarse siempre por escrito y se tiene que motivar a la comisión académica del máster, ¿de acuerdo? De tal manera que bueno, pues se discuta en esa comisión académica los motivos por los que realmente se desea hacer este cambio. A mí me consta, bueno, que bueno, todos mis compañeros y compañeras pues, son excelentes, de tal manera que la mayoría de estudiantes estáis contentos con los procesos y no hay ningún problema. Pero en el caso de que hubiera, el reglamento contempla esto, ¿no? De tal manera que hay un formulario específico para poder hacer esta solicitud, ¿no? Insisto, todos estos cambios o solicitudes deben hacerse por escrito a la comisión académica del máster. Y básicamente para esta etapa, para la sesión de hoy, que es digamos la más, quizá la más administrativa, pues simplemente remitiros nuevamente a esta información, como decía, a este enlace web que os tendréis en esta presentación que os proporcionaré, donde podéis acceder en todo momento al reglamento, ¿de acuerdo? Así como los distintos procedimientos. Como podéis observar, también tenemos un enlace a todos los impresos y a todos los anexos, de tal manera que tanto la propuesta de tema, la adjudicación, las distintas solicitudes, ¿de acuerdo? De continuidad, incluso de tema, por si el año siguiente no defendéis y queréis posponerlo hasta el siguiente año, la autorización de depósito, este documento anexo 5 que os he comentado que es fundamental para tener la aprobación de los tutores, lo tenéis todo en la página web. Pero insisto, mi recomendación, aunque ahora lo veáis un poco lejos, es acudir a estas referencias, echarle un vistazo al reglamento, no es un documento excesivamente extenso, ¿de acuerdo? De hecho lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Son solamente 12 páginas. En estas 12 páginas tenéis todos los aspectos sobre quién puede ser tutor,
si hay la posibilidad de hacer un trabajo fin de máster de forma conjunta o no, etcétera, ¿de acuerdo? Y el próximo día ya sí que nos ceñiremos más a esta parte de contenido. Indicaros que quizá lo más llamativo, ¿no? O lo más preocupante muchas veces para vosotros es cómo empiezo en esta fase 1, ¿de acuerdo? Donde existe la posibilidad de cerrar un preacuerdo con los tutores, ¿de acuerdo? Pues básicamente, como os digo, el próximo día yo os voy a mostrar cómo podríais hacer una propuesta más o menos seria, tanto de ese itinerario profesional como del itinerario académico, con el objetivo de cerrar un tema de trabajo para los tutores que vosotros consideréis. Esto, insisto, esto no debe ser hago una newsletter o le mando un spam a todo el profesorado del título para ver quién me selecciona, porque os produce como cierta ansiedad, no es eso. Puede ser que tengáis un interés en trabajar determinados temas y, como sabéis, hay tutores y tutoras que están especializados en ese tema. Pues lo lógico es que hagáis una propuesta seria y convenzáis a esa persona para cerrar el preacuerdo. Pero insisto, si esto no sucediera, no hay ningún drama, porque existe la siguiente fase donde ya todos los tutores indican qué tema o temas les interesa ese año trabajar, porque bueno, nosotros también tenemos cierto interés en el sentido de que hay cosas, por ejemplo, más actuales o incluso cosas que hay que acaban de aparecer en nuestro entorno de trabajo o de investigación y nos interesaría profundizar en ellas de manera conjunta o de la mano también de los estudiantes, de tal manera que se hacen estas propuestas y vosotros los seleccionaríais, ¿de acuerdo? Y ahí, lógicamente, todos los estudiantes matriculados en el TFM tendrán un tutor o tutores en el caso de decidir esta cotutorización, ¿de acuerdo? Y una vez que lo hayáis seleccionado, lo normal es pues, contactar con el tutor o tutores y concertar una serie de citas, una serie de reuniones para poder ir trabajando el tema de manera secuencial. Y el próximo día también os daré algunos consejos, porque no lo olvidéis, es un trabajo que suele ser extenso, que requiere de un número de horas relativamente considerable, pensad que son 17 créditos, y no se puede dejar para el final. Y sobre todo, esto quiero concienciaros, y ya termino con esto, que cuando vosotros tengáis ese documento escrito, ¿no? O borradores, es importante siempre ir de la mano de los tutores y no presentarlo el último día. Y más que esto es algo también muy frecuente. Suele ocurrir que los estudiantes esperan hasta el último día para presentar o el manuscrito o el borrador a los tutores para conseguir su aprobación. Y como comprenderéis, este no es el procedimiento más adecuado. Lo ideal es tener esas aproximaciones sucesivas de tal manera que los tutores podamos ver cuál es vuestra evolución y podamos haceros sugerencias de corrección con tiempo. En caso contrario, puede ocurrir pues, que vosotros lo entreguéis con horas de margen o un solo día y, como comprenderéis, las obligaciones de los tutores que forman parte del programa, aunque están muy comprometidos, pues son varias y difícilmente pueden revisar un trabajo que tiene un número de páginas como el próximo día y unos requisitos tanto de formato como de contenido que el próximo día os comentaré, que es difícil, ¿no?, cumplir. Comentaros una errata que os indiqué el otro día, bueno, y por la inercia, ¿no?, de otras ocasiones, es repetir lo mismo. Y es que resulta que, como sabéis, hubo una verificación del posgrado, ¿no?, de lo que es la normativa del título, y se cambian los requisitos del plan antiguo al plan de 2024, que es al que pertenecéis vosotros. ¿En qué os afecta esto que os estoy diciendo? Pues muy sencillo. Cuando os comenté que para poderse matricular del TFM se requerían solamente 30 créditos superados, ya no es así, son 50, ¿de acuerdo? Son 50. De todas formas, esa información la tenéis en el verifica de la asignatura, perdón, del título, y también esa información ya la tenéis en la guía docente cuando el próximo curso os matriculáis de la asignatura, ¿de acuerdo? Así que, bueno, me disculpáis por ese error y viene fruto de que he arrastrado de años anteriores. El objetivo de ese concepto es que aquellas personas que se pues matriculen del TFM, pues lógicamente hayan superado la asignatura o la gran mayoría de las asignaturas del máster, ¿de acuerdo? Ese es básicamente aquel error que cometí. Bueno, pues hoy, la sesión de hoy está dirigida hacia un poco el contenido y el formato. El día pasado hablamos de algunos procedimientos administrativos, ¿de acuerdo? Y luego pues dejamos unos minutos de preguntas si tenéis alguna de ellas, ¿de acuerdo? De todas formas,
Nosotros, desde tanto la directora del título como yo mismo, como coordinador del TFM, estamos abiertos a que cuando lo necesitéis os pongáis en contacto con nosotros y estamos encantados de responderos. Pues hoy, como os digo, vamos a hablar un poco sobre este contenido, ¿no? Que a veces uno, el trabajo de fin de máster, no sabe en qué consiste. Bueno, pues básicamente sabéis que algunos de vosotros tenéis un itinerario profesional o académico y al final el TFM pues, va de evidenciar las competencias de lo que habéis adquirido, lo que habéis aprendido durante la realización del título, ¿no? Puede ser, es un proyecto normalmente que puede ser una investigación teórica, una investigación empírica sobre un problema, un aspecto de algún ámbito del máster, de una asignatura, de un conjunto de ellas o de un proyecto que englobe a todas ellas, ¿no? Puede también ser por la actuación sobre un problema específico, sobre un aspecto específico de una organización y que tratáis de resolver, ¿no? Al final, pues el TFM puede ser de tipo más teórico, empírico, pueden ser estudios técnicos, estudios más organizativos, económicos, un análisis o resolución de casos prácticos reales, ¿de acuerdo? Todo lo que os estoy contando al final es que el TFM, si está bien justificado, bueno, pues da cabida a un montón de opciones de trabajo siempre y cuando esté vinculado, lógicamente, con las competencias del título. Para aquellos que decidáis seguir un itinerario o de hacer un TFM más académico, con un perfil un poco más investigador, bueno, pues al final lo que tiene que poner en evidencia ese trabajo fin de máster, por tanto, más allá del tema, es la capacidad que tengáis de explorar y de generar conocimiento por parte del alumno en el ámbito del marketing digital, ¿no? El resultado, por tanto, pues debe ser un estudio sobre el marketing digital con una forma de una investigación, ya sea teórica o de carácter más empírico, ¿no? Donde se evidencien, como he dicho antes, las competencias y los conocimientos aplicados de las distintas aproximaciones a las materias que habéis visto, con una estructura muy general, ¿no? De una introducción, unos métodos, que es el camino que se sigue, ¿no? Para responder el problema de investigación, unos resultados y, por supuesto, una parte de discusión donde, bueno, tratáis de indicar qué es lo que aporta vuestro trabajo fin de máster a lo que ya se ha hecho anteriormente, ¿no? ¿Qué tiene de novedoso? Finalmente, el trabajo fin de máster pues, debe ser original, como ya hemos hablado en otras ocasiones, y debe suponer un avance, aunque sea pequeño, ¿vale? Al área de estudio o a la disciplina. Aquí hablamos de una estructura recomendable, esa estructura IMRID, básicamente son las siglas de introducción, metodología, resultados y discusión, ¿no? Sí, y para aquellos que decidáis hacer un TFM más profesional, bueno, pues básicamente esto está más orientado a aplicar los conocimientos y competencias que habéis adquirido, pero para resolver un problema de carácter empresarial, ¿no? Nuevamente aquí el trabajo debe ser original y nosotros recomendamos, que puede tener otra estructura, que siga la estructura típica, por ejemplo, de un plan de marketing digital, ¿no? Donde se plantea un reto, hay una solución a una iniciativa empresarial y se trata de resolver, ¿vale? ¿Cuál es? Eso es a grandes rasgos. Ahora os voy a dar unas pinceladas también sobre cómo proponer estos temas, ¿no? Algo también muy importante, ¿cuál es la labor entonces del tutor académico, ¿no? ¿Cuál es el lado, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene el tutor? Bueno, pues el responsable básicamente de establecer pues, cuáles son las especificaciones y qué objetivos concretos del trabajo fin de máster se van a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros podéis hacer una propuesta, pero el tutor o tutores son los que finalmente cerrarán esos objetivos, ¿no? Van a orientaros durante el desarrollo de todo el trabajo, ¿de acuerdo? Y van a velar fundamentalmente porque se den y se cumplan los objetivos que se han fijado. Y finalmente, cuando entreguéis el trabajo fin de máster, pues lo que hacen es emitir un informe de evaluación en base a una rúbrica que ahora os comentaré para evaluarlo, como sabéis, sobre 6 puntos o hasta 6 puntos sobre 10. Sí, esto me gusta destacarlo y es que sepáis que el estudiante es el máximo responsable de la creación de ese material y de la escritura del mismo, ¿de acuerdo? Con esto, ¿qué os quiero decir? Pues que vosotros tenéis que tener una labor proactiva cuando realicéis el trabajo fin de máster, ¿de acuerdo? Y ahora os daré algunos consejos, pero trabajar desde el comienzo y no esperar hasta la última etapa o los últimos días de entrega, ¿no? Básicamente, cómo se evalúa, el día anterior ya os lo comentaba, pero el tutor emite ese informe que llega hasta esos 6 puntos, un informe de favorable o no favorable con una calificación, y luego el tribunal, el día de la defensa, que ese tribunal, como ya os comenté, está compuesto por profesores del máster, balanceado según la área de pertenencia y según las asignaturas que se imparten, ¿de acuerdo?
Y ellos, bueno, pues lo que van a valorar, lo mencionaré en la rúbrica que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente lo que valoran es la presentación, puesto que el contenido del TFM ya lo han valorado los tutores o el tutor. Y este tribunal, en el caso de que la defensa sea extraordinaria y una vez que se haya sumado la calificación del tutor o tutores sea pues de 9 o más, podrán también proponeros para matrícula de honor, ¿vale? Cuando haya una decisión unánime, una votación ese mismo día en el que se hacen las presentaciones, generalmente al finalizar las sesiones. Básicamente aquí os muestro esta rúbrica la tenéis vosotros también disponible en el área del trabajo fin de máster de la página de la facultad, donde podéis ver en estos anexos, el anexo 6A y 6B, qué es lo que el tutor evalúa, ¿de acuerdo? En los 3 grandes bloques, el primero de ellos, que es un 15% de esos 6 puntos, es, bueno, pues cómo os comprometéis y ejercéis vuestras responsabilidades profesionales con el trabajo, es decir, si asistís a las tutorías, si lleváis un adecuado cumplimiento del plan de trabajo, cuál es vuestro compromiso, ¿de acuerdo? Y eso pues se va valorando. Ahí tenéis también los acrónimos de las competencias, tanto generales como específicas, que se van valorando con el trabajo fin de máster, ¿no? Luego hay un bloque muy importante que es el 35%, que básicamente es el contenido, donde se valora vuestra capacidad de análisis, la habilidad para buscar información, la capacidad de analizar críticamente, de interpretar datos, ¿de acuerdo? También la habilidad para aplicar conocimientos a nuevos contextos, ¿no?, que se estén presentando o que tratéis de resolver, la capacidad también de transmitir información o de ideas en ese texto escrito y finalmente un apartado hasta un 10% que sería la calidad de la presentación escrita. Lógicamente, pues, esa presentación rigurosa, la estructura, la narración, la corrección, etcétera, ¿no? Lo que es la parte formal del trabajo. Y luego el día de la defensa, que tenéis 15 minutos estrictos para la defensa y luego un periodo de 15 minutos para que el tribunal os haga las preguntas que consideren y que debéis responder a continuación, se valora fundamentalmente los siguientes elementos. Bueno, pues los aspectos formales de la presentación, que os adecuéis al tiempo, que despertéis interés en la audiencia, esto es fundamental. Y luego, pues, contenido de la presentación oral, como puede ser cómo habéis organizado esta exposición, la adecuación de los contenidos, la capacidad de síntesis que tengáis, la puesta en valor de los puntos fuertes y la contribución, si es del itinerario académico o profesional, de este trabajo, o también el lenguaje que utilicéis, si es un lenguaje preciso, un lenguaje riguroso, sobre todo en el ámbito académico, ¿de acuerdo? Cómo expresáis vuestras ideas, en el ámbito profesional es cómo utilizáis términos profesionales aplicados, ¿de acuerdo? Y finalmente el apartado de las respuestas que dais a las cuestiones que el tribunal os hace, ¿no? Como de precisos sois, la rigurosidad, etcétera, ¿no? La justificación académica y sobre todo que sea congruente vuestras respuestas con el trabajo escrito y que tengan sentido, ¿no? Pues todo eso junto daría esta puntuación. Básicamente mencionaron, que ya lo comenté el otro día, estas fases de adjudicación, ¿no?, o de selección, donde vosotros vais a empezar a trabajar el trabajo o elegir el trabajo fin de máster. Como sabéis, hay una primera fase donde hay un preacuerdo, donde cuando estéis matriculados, ¿vale? Porque me consta que algunos de vosotros ya habéis enviado algunos mensajes a algunos tutores. Claro, hasta el año próximo no sabemos cuál es el número, por ejemplo, de TFMs que podemos dirigir. Por tanto, nosotros podemos dar el visto bueno a 4 de vosotros, ¿vale? Y no podríamos llevarlo a cabo el año próximo. Hasta que el curso no empiece, no podríamos hacer este periodo, ¿no? De todas formas, vosotros cuando os matriculéis de la asignatura del TFM, en el cronograma vendrá muy especificado cuándo se abren estas distintas fases. Entonces, los consejos que yo os voy a dar ahora son precisamente para cómo convencer a los tutores, ¿no?, para esta primera fase, ¿no? Y esto es importante y además os va a ayudar ya no solamente a convencer a los tutores para trabajar un tema que a vosotros os interese, sino para ordenar vuestras ideas, ¿no? Y este concepto es el concepto de conceptualizar una investigación, ya sea del ámbito profesional o del ámbito académico. La idea es transformar las ideas que tenéis, ¿no?, para realizar en un proyecto que se pueda ejecutar, donde hay que delimitar el trabajo, identificar y desarrollar una serie de conceptos básicos y luego pues, hacer un diseño y una agenda para llevarlo a cabo, ¿no? Este paso es el más complicado y suele ser el primero y suele ser el más desordenado, precisamente por eso, ¿no? Y ahí además que considerar pues, que hay que entretejer, por ejemplo, un problema de investigación y que hay que llevarlo a cabo, ¿no? Y mi recomendación fundamental es leer todo lo que podáis, todo el material que podáis, toda la literatura importante que haya sobre ese tema,
para poder ordenar vuestras ideas y realmente pensar qué podéis aportar, ¿de acuerdo? Pero una vez que tengáis esa idea en mente, ¿no? Para poder aterrizar un poco esa propuesta, yo os propongo que utilicéis este enfoque de este autor, ¿no? Donde aquí lo que tenemos es cómo se conceptualiza una investigación, ¿no? Incluso en el ámbito profesional. Si os fijáis, aquí hay un componente que es el planteamiento del problema, la declaración del propósito y las distintas preguntas de investigación que nos haríamos, ¿de acuerdo? Pues en el caso del ámbito profesional no serían esas preguntas de investigación, sino problemas de investigación, problemas empresariales a resolver, ¿no? Entonces, en esa estructura lo que tenemos que hacer es articular el problema, ver qué brecha de conocimiento hay, es decir, qué es lo que no se ha hecho, qué no queda claro, o incluso aquí hay términos ambiguos que sería interesante trabajar, el contexto donde se va a trabajar, el marco conceptual que se va a utilizar, no confundir el marco conceptual con todo lo que tiene que ver con la revisión de la literatura o el marco teórico, porque el marco conceptual se refiere a los conceptos, es decir, qué es lo que necesitamos para hacer un trabajo académico o un trabajo profesional, ¿no? Os pongo así un ejemplo sencillo, por ejemplo, si estamos hablando o queremos investigar el efecto que tienen los influencers virtuales, ¿no? Sobre los procesos de compra o de recomendación de productos, ¿vale? Cuando hablamos del marco conceptual, tendríamos que explicar qué es un influencer virtual, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Y el marco teórico es, bueno, pues todos los enfoques teóricos que se han utilizado previamente para abordar ese tema, ¿vale? Eso, los que estéis interesados en ese ámbito, pues cuando estéis leyendo daréis cuenta de esa diferenciación. Y luego pues estaría la declaración del propósito de investigación y finalmente las preguntas. Entonces yo os he traído aquí un par de ejemplos, ¿no? De cómo deberíamos dividirlo. Por ejemplo, la articulación del problema suelen ser dos oraciones clave, ¿no? Para orientarlo. La brecha, pues lo que nos tenemos que preguntar con la investigación previa es qué se sabe y qué es lo que no se sabe sobre un tema, es decir, cuál es la razón por la que conviene estudiar eso. Luego tendríamos un contexto que se refiere al entorno de investigación, pues el lugar, el tiempo, la institución o el ambiente, ¿no? Donde se va a estudiar, el marco conceptual, ¿vale? Como que hemos mencionado hace un segundo, y también las evidencias que hay hasta ahora, ¿no? La identificación del problema, si está claramente identificado, el marco conceptual o la posible brecha de conocimiento. Y finalmente tendríamos lo que es el propósito de investigación, ¿no? El propósito de esta investigación es el que sea, y luego las preguntas, ¿vale? Pues bueno, he aterrizado un concepto, ¿no? Un concepto un poco traído al ámbito de... Os pongo otro ejemplo más adelante, pero ahora os traigo un ejemplo donde si vosotros leéis este texto detenidamente, tendríais, bueno, pues básicamente una estructura para lo que sería esa propuesta de plan de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en esa articulación de problemas, yo aquí lo que me planteo, si lo leéis con detenimiento, es, bueno, pues cuando un estudiante, ¿no? Está realizando un trabajo fin de máster y recibe una retroalimentación por parte de los tutores, la pregunta que yo me quiero hacer es cómo influye en el acto de escribir, ¿no? El estado emocional del estudiante cuando recibe esas retroalimentaciones, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues tenemos la articulación del problema, aquí tendríamos la brecha, ¿no? Pues como os digo, la escritura es un acto emocional y a pesar del creciente campo de investigación que lo atestigua, ¿no? Incluso aquí inserto una cita que evoca esa idea, pues las emociones a menudo no se reconocen explícitamente como parte del proceso de escritura de los estudiantes, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es el contexto? Bueno, pues que muchos estudiantes de máster que escriben su TFM experimentan cierta ansiedad y particularmente cuando reciben los comentarios de los manuscritos, ¿no? Cuando nos lo entregáis, nosotros hacemos alguna corrección o anotación. Aquí tendríamos el marco conceptual, una lógica, que es la estructura que seguiríamos, y si os fijáis, este sería el propósito de investigación. El propósito es, en este caso, yo me propondría investigar las emociones que experimentan los estudiantes de máster cuando reciben esa retroalimentación sobre escritura a la hora de su manuscrito, ¿no? ¿Y cómo aterrizo eso en preguntas de investigación? Pues lo que hago es desgranarla y este sería el trabajo, ¿no? Bueno, pues hacer entrevistas en profundidad a 40 estudiantes, donde yo lo que quiero saber es qué emociones experimentan, cómo fueron percibidas esas emociones o cuál fue el impacto de esas emociones, ¿no? Aquí os pongo otro ejemplo más aterrizado al ámbito del marketing digital, ¿no? Ya no de la parte educativa. Bueno, pues como podéis ver, sabéis que la inteligencia artificial está modificando cómo se está mostrando la información a los navegantes en la red. Es decir, el SEO, como nosotros conocemos hasta ahora, parece ser que va a cambiar, ¿no? Entonces, la pregunta o el problema que yo quiero aquí articular es, oye, la inteligencia artificial generativa en los SERP de búsqueda, ¿no? Altera, pues, cómo se descubre la información online. Por tanto, esto va a desafiar un poco las estrategias SEO que nosotros conocemos.
¿Cuál es la brecha del conocimiento? Pues que ahora mismo desconocemos empíricamente pues, cómo cambian los patrones de búsqueda del usuario y las tácticas de SEO que hay que seguir con la IA, ¿de acuerdo? No las sabemos con exactitud. Vemos el contexto, ¿no? Bueno, pues puedo ver, quiero estudiarlo en el ámbito de España, en el ámbito de los e-commerce tecnológicos, etcétera. ¿Qué modelos teóricos o conceptuales explican esto? ¿Vale? Y finalmente, aquí podéis ver cuál es el propósito de investigación, una vez que yo ya he hecho ese análisis previo. Como podéis observar, es solo una frase. Explorar la influencia de la IA en los SERP sobre el comportamiento del usuario y evaluar la efectividad de las tácticas SEO en e-commerce tecnológico. ¿Qué preguntas voy a responder entonces con mi trabajo fin de máster? Pues bueno, ¿qué cambio hay en la interacción entre la IA tradicional y el SEO tradicional, ¿no? ¿Qué impacto tiene la IA entonces en las métricas de SEO convencionales? ¿Qué tácticas de SEO entonces ahora van a ser efectivas? ¿Y qué percepción o adaptación van a requerir los profesionales? ¿Vale? Entonces, como veis, yo si estructuro un TFM que dé respuesta a esas 4 preguntas de investigación, bueno, pues yo creo o consideramos que sería un buen punto de partida para ofrecer a los tutores, ¿no? Para convencerlos de que ese tema pues, se ha trabajado y se tiene claro lo que se pretende hacer, ¿no? Como siempre, esto que os he mostrado sería el resultado de haber leído. Entonces, mi recomendación es que ahora, antes de matricularos y en la medida de lo posible, leáis todo lo que podáis en la materia que os interesa en este caso, ¿no? Por ejemplo, fuentes de información, como pueden ser revisiones de la literatura, análisis bibliométrico, mapeos científicos, o incluso informes de empresa o reportes que se hagan sobre ese tema en concreto. Como sabéis, hay una serie de portales que tenemos acceso desde la universidad para poder encontrar esta información por palabras clave, por supuesto Google Scholar, Web of Science, Scopus, si estáis con el login hecho desde la biblioteca de la universidad, tenéis acceso a muchos de estos portales y tenéis acceso también a revistas y artículos que en otras ocasiones son de pago. Y luego pues, existen otras herramientas que también utilizan la inteligencia artificial para nutrirnos de nuevas ideas, de nuevos, en este caso, de nuevos trabajos, como puede ser Research Rabbit, Connected Paper o incluso Semantic Scholar, ¿no? La idea entonces sería tener esa información a mano y procesar la información. Esto es importante. Yo aquí me he tomado la licencia de daros o lo que yo les suelo explicar a mis estudiantes de TFM, que les suele ayudar, y es cómo estructurar esas lecturas, porque pretender tener 50 o 60 informes en la cabeza es muy complicado. Entonces mi recomendación es lo siguiente. Uno, aquellos que no queráis usar muchas herramientas, con un simple Excel podéis tener una tabla Excel muy bien estructurada donde veis qué concepto es el que estáis estudiando, la cita de ese trabajo, ¿vale? Qué idea es la idea principal que se trabaja y luego una serie de anotaciones que habéis extraído de ese trabajo para finalmente luego poder utilizarlo, ¿no? De tal manera que cuando tengáis vuestra gran tabla Excel podáis redactar un trabajo acudiendo a esa información. Mi recomendación es que si no lo queréis hacer con Excel, bueno, pues utilicéis un gestor de referencias, que esa sería mi gran recomendación, como puede ser Zotero, ¿vale? Aquí os he puesto un enlace, cuando os deje esta presentación tenía un enlace a una guía que hace la Universidad Pablo de Olavide sobre este gestor de referencia. La Universidad de Málaga tiene guías, pero sobre otros gestores, ¿vale? Y que considero que están muy bien. Y la idea sería tener anotaciones de estos trabajos que os descargáis en Zotero para crearos lo que se llama un PKM, ¿no? Un Personal Knowledge Management, que es un sistema de gestión personal de información donde podáis acudir a esa información. Aquí os dejo también un enlace a un vídeo donde yo entrevisto a especialistas en este tema, ¿de acuerdo? Fijaos, si nosotros tenemos Zotero con esta información y una serie de anotaciones que nosotros hemos hecho con esta estructura que veis arriba en cada uno de los trabajos, e incluso si utilizamos alguna herramienta de inteligencia artificial para que nos ayude, además de esas lecturas, a hacer un resumen estructurado, como puede ser Notebook LM, lo que nosotros podríamos acabar teniendo, aquí os muestro una pequeña pantalla de lo que sería un Zotero con todos los artículos y una serie de anotaciones y resúmenes, ¿no? Que podrían ser muy interesantes. Entonces, la idea a partir de esa información pues sería ir trazando cuáles son los objetivos, ya sean académicos o profesionales, de ese trabajo con esas anotaciones. Ya creo que más o menos hacéis una idea de que esto, bueno, pues requiere un tiempo. Básicamente, como sabéis, el trabajo fin de máster son 17 créditos, eso son 425 horas, que si pretendéis hacerlo trabajando 8 horas al día, estaríamos hablando de 53 días, es decir, dedicaríais casi 2 meses de tiempo completo.
Si lo dividí en 5 horas de trabajo diarias serían 2,8 meses. Si solamente son 2 horas de trabajo al día, estaríamos hablando de 7 meses de trabajo. ¿Eso qué implica? Porque el trabajo fin de máster no se puede dejar para el final. Es una tarea proactiva, continuada en el tiempo, donde las prisas, creedme, no son buenas consejeras. Y los tutores además son profesionales muy ocupados, donde les resulta a veces muy complejo encajar ciertas sesiones de tutoría porque vosotros tenéis muchos compromisos laborales por la mañana, etcétera, y es complicado. Entonces todos tenemos que ser comprensivos, pero sobre todo quiero que seáis proactivos y llevéis vuestro trabajo al día. Indicaros que existe una normativa de estilo del trabajo fin de máster, que lo tendréis accesible. Lo tenéis accesible cuando estéis matriculados en la asignatura del TFM. Lo tenéis tanto en Word como en LaTeX. Si alguien quiere trabajar en LaTeX, el documento. Aquí tenemos el ejemplo de portada, donde la novedad de vuestro curso básicamente es que existe una aprobación, o se os pide una aprobación tanto al tutor como a los estudiantes para poder colocar este trabajo fin de máster en formato resumen en Riuma, ¿vale? Es decir, en el repositorio de la universidad, con el objetivo de que otros estudiantes puedan también ver y otros profesionales vean qué trabajo estamos realizando. Indicar que el formato de estilo que nosotros utilizamos es un formato APA, ¿vale? El formato de la Asociación Americana de Psicología, que la conoceréis, sobre todo para referencias, pero también indicaros que el formato APA no son solamente referencias, sino que es toda la estructura del trabajo, ¿de acuerdo? Así que os invito a que echéis un vistazo a cómo es esa estructura. Nuevamente deciros que cuando imaginar que ya estáis prácticamente componiendo el trabajo, indicar que la gran diferencia entre la orientación académica y la orientación profesional es que en la orientación académica pues hay un apartado más allá de esa introducción, etcétera, de revisión de la literatura, del estado del arte, que es mucho más grande que la orientación profesional, o en este caso que el itinerario, perdonad, que no orientación sino itinerario, no es que lo hagáis de un tipo o de otro. Luego una sección de discusión, esa sección de discusión que es la más importante, lo que hacemos es comparar lo que nosotros hemos hallado en el trabajo con lo que ha hecho la literatura previa, y luego una sección de conclusiones claras, ¿no? Y unas limitaciones y sobre todo unas futuras líneas de investigación para que otros estudiantes o otros profesionales se apoyen en vuestro trabajo. Mientras que el trabajo con este itinerario más profesional lo que debe hacer claramente es una contextualización del planteamiento del problema empresarial que quiere desarrollar, ¿no? Y lo más importante en este caso ya serían las conclusiones, pero sobre todo las recomendaciones para la práctica. Aquí os dejo un pequeño esquema de cómo podría ser este esquema, ¿no?, de trabajo profesional con la estructura de un plan de marketing digital que ya conocéis. Esto también lo mencioné el otro día, pero sabéis que el reglamento de fin de máster en su artículo 20 pues tiene un procedimiento muy claro y sancionador sobre todo lo que sea temas vinculados con el plagio. Tanto el tutor como luego desde secretaría y desde la coordinación nosotros evaluamos el porcentaje de plagio. No hay un porcentaje de plagio mínimo, lo que hay es que evitar esto, citar las fuentes correctamente y no hacer apropiaciones indebidas. Y si hacéis uso de algún tipo de inteligencia artificial para corrección de texto, etcétera, no hablo para redacción, sino para corrección, estructuración, etcétera, deberá haber un apartado donde se indique qué herramienta y para qué secciones se ha utilizado, ¿de acuerdo? Y luego simplemente esto ya es una recomendación, por favor, tener un hábito de escritura continua, empezar desde ya. No sigáis la ley de Parkinson, que ya sabéis que es que todos solemos establecer o alargar las tareas a todo el periodo que tenemos para realizarlas. Utilizar algún tipo de método de gestión del tiempo para reducir vuestras distracciones en un mundo donde es complicado sentarse a escribir el trabajo fin de máster, créeme. Y luego pues dividir el trabajo en pequeñas porciones, hacer aproximaciones sucesivas y luego pues cuando escribáis esas porciones de texto dejarlas un poco en barbecho, en reposo y acudir a ellas más tarde. Yo mi recomendación personal es que penséis no en grandes bloques de texto sino en párrafos individuales, párrafos que de una extensión máxima de unos 130 palabras, donde debe ser una estructura concisa, debe estar ordenada y bueno, pues debería lógicamente ese párrafo empezar con una frase introductoria. Fijaos, yo aquí os he puesto un ejemplo de cómo sería un párrafo con una frase, una oración que es introductoria, que lo que hace es explicar de manera general qué es lo que vamos a ver a continuación y además conecta con los párrafos anteriores. Luego se amplía la idea en ese párrafo, luego hay una parte central que es el núcleo argumentativo, lo que se está hablando, y finalmente hay una frase de cierre que concluye el argumento de ese párrafo. Bueno, pues mi gran recomendación para avanzar poco a poco, pero sin pausa, es trabajar pensando en estos párrafos.
y ir componiendo el trabajo a medida que lo vais realizando. Deciros que aquellos que realicéis trabajos excepcionales, que me consta que hay muchos, que así lo haréis, bueno, pues es en la página en este caso, del campus virtual de la asignatura, bueno, pues iremos comunicando una serie de posibilidades de obtener premios de distintas cátedras, de distintos organismos que se van realizando. En numerosas ocasiones los estudiantes de nuestro posgrado han obtenido estos premios que a nosotros nos llenan de orgullo, pero es importante que sepáis que el trabajo no es simplemente para la calificación, sino que puede tener incluso una compensación económica. Y luego indicaros que como novedad para el próximo curso ya tenéis disponible en este caso un asistente virtual personalizado que tiene toda esta información que yo he volcado y más, y que os puede ayudar a resolver dudas cuando la coordinación o yo mismo no podamos o no estemos disponibles, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis a ProfetFM, que tiene toda la información necesaria. Simplemente lo muestro de manera muy breve, ¿de acuerdo? Bueno, pues tiene unas frases de iniciación, por ejemplo, pues si queréis saber cuestiones vinculadas con, bueno, cómo escoger el tema o cómo proponer tutor, bueno, pues el propio asistente personalizado. En este caso está en OpenAI, simplemente necesitáis una cuenta de ChatGPT, aunque sea gratuita, para que os vaya diciendo, vaya dando una serie de indicaciones, ¿de acuerdo? Entonces mi recomendación es que, como voy a dejar esta presentación, pues que le hagáis las preguntas que necesitéis, ¿de acuerdo? Tiene, por supuesto, filtros para ciertas respuestas y tiene también, bueno, pues orientaciones para ayudaros en todo lo posible, en todo lo que nosotros podríamos hacer, ¿no? Como tutores y sobre todo como coordinadores de esta sección.